Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy tomamos el texto de la mujer adúltera. Para algunos exégetas es María Magdalena. No refuto esa tesis, pues según los comentarios de San Cirilo, de Atanasio, de Gregorio, inclusive el mismo San Jerónimo, afirman que es María Magdalena. No discuto esa tesis y esa postura de esos padres de la iglesia, y mucho menos de San Jerónimo, que tuvo la gravísima responsabilidad de traducir las escrituras al latín, a la versión aprobada por la iglesia durante muchos años y aún sigue vigente, la Vulgata Latina. Y hoy, lunes de la quinta semana, ya prácticamente a puertas de la Semana Mayor, de la Semana Santa, semana considerada esta semana Semana de Pasión, pues el texto es hermosísimo, porque para poder, vuelvo y digo, para interpretar estos textos es necesario entonces conocer la tradición. ¿Quién es la que salvaguarda la tradición? La tradición de todo el magisterio de la Sagrada Escritura, la Iglesia Católica. Y vuelvo y repito, aparecen los grandes exégetas y grandes padres de la Iglesia: San Gregorio Nacianceno, San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, San Jerónimo, y mejor dicho, inclusive los mismos obispos de Esmirna, que aparecen mucho tiempo después, dan piso a las Sagradas Escrituras. Y entonces el Evangelio de Juan es un evangelio demasiadamente místico y elevado. Y de manera que cuando uno toma este fragmento de Juan, este evangelio tan rico de Juan, es una elongación, llamémoslo así, es una prolongación de lo que habla también Mateo en ciertos fragmentos. Pero Juan lo escribe en griego. Sin embargo, la palabra original está en arameo, que la escribe Mateo. Sin embargo, Juan lo realza un poco más, porque Juan, vuelvo y digo, es un evangelio demasiadamente elevado. Es el evangelio del amor. Entonces, cuando Cristo obviamente dice, mira, es que es impresionante, o sea, como dice aquí el fragmento del versículo 6 del capítulo 8, dice: esto decían tentándole para tener de qué acusarle. O sea, le acusaban de la mujer adúltera, que si le era permitido o no. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía con el dedo en la tierra, con el dedo en la tierra. Y la frase de Jesús, una cosa impresionante, es que una cosa bellísima: quien de vosotros esté sin pecado, sea el primero en apedrearla. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, ¿qué más quiere? O sea, vuelvo y digo, para entender esto hay que basarnos en lo que la teología dogmática llama traditum et traditio. Traditum et traditio, que son textos a través de los que se exponen las Sagradas Escrituras, y en especial, pues ya nombrar algunos padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia también, que se han enfatizado en los evangelios, en especial también el de Juan, por ser tan místico y por ser tan elevado, por ser en el lenguaje filosófico metafísico. Entonces, uno interactúa con este texto y vuelvo y digo, San Juan lo escucha de voz de Jesús, porque es de los testigos fieles de Jesús, lo plasma en su evangelio, pero vuelve de la acción aramaica que habla Jesús, ketaf. Ketaf quiere decir escribir, pero si usted le agrega kediaf nahana, ketaf kediaf nahana, entonces está queriendo decir, le está escribiendo a cada uno sus pecados. O sea, Jesús, en su sabiduría infinita, ¿qué hace él? ¿Sí? Listo, bueno, dice, la acusan, bueno, listo, sí, la acusaban de pecado, bueno, sí, perfecto, listo, bueno. Un poco de gente ahí, también pecadora y soberbia y todo, listo, bueno, la acusaban de pecado, listo. ¿Qué hace Jesús? Como dice Juan, en la fragmentación del texto aramaico original, que lo tomó Juan para escribirlo en griego, dice, ketaf, kediaf nahana. Entonces está queriendo decir, listo, se agachó, empezó a escribir y empezó a escribirle a cada uno de ellos su pecado. O sea, la soberbia que ellos tenían contra esa pobre mujer, que era adúltera, listo, sí, porque tal vez viviría sola y no tenía cómo mantenerse, pero independientemente, esa no es la excusa para pecar, ¿ya? Pero tal vez buscó la solución, no sé, no me meto ahí en ese cuento, porque eso es otra cosa. Pero lo único que sí digo es que Dios ama al pecador. Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque somos pecadores. Somos, como decía San Agustín, Santo Tomás de Aquino, e inclusive el mismo San Ireneo de León,
Decía, somos unos miserables pecadores, no tenemos nada. ¿Qué somos? Nada. Que usted tiene muchas riquezas, me alegra, pero no son suyas, son de Dios. Dios se las prestó para que usted las administrara. Que usted tiene muchos títulos, muchas cosas, mucho, sabe mucho, me alegra, pero Dios lo puso ahí para que enseñara a los demás. Entonces, nada suyo. Lo único que uno tiene es el pecado, la miseria, que lo que uno es de uno es la miseria. De resto, todo lo bueno es de Dios. Y este evangelio de la mujer adúltera nos habla de eso, de la bondad y de la misericordia de Dios. Por eso Juan es el evangelio del amor. Por eso Juan lo narra con una profundidad tan enorme cuando uno lo toma en griego. O sea, es que vuelvo y digo, Juan lo pone en griego, después de escuchar qué días, o sea, después de escuchar esas palabras tan bellas en arameo, pues mire como dice, ou an amartetos, umun protos em autos, valethus lithon. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, cuando uno toma en griego es mucho más elevado de lo que puede expresar Mateo, digamos, de lo que digamos que puede enfocarse en los demás evangelios. ¿Por qué? Porque está o martos umun protos eponazon paliceseis lithon. O sea, valethon lithon. O sea, en este último fragmento de Juan, lo que él expresa prácticamente es que a pesar de su condición, valethon lithon, a pesar de su condición, él está dispuesto, mire como dice el Evangelio, valethon lithon, él está dispuesto a morir por ella. O sea, prácticamente está queriendo decir, él ahí está puesto para defenderla. Y está dispuesto a morir por ella. O sea, está dispuesto o dispone toda su capacidad de Dios para morir por esa criatura. O sea, ¿por quién? Por la mujer. Y en la mujer, tómese cada uno de nosotros. Porque si usted se cree muy santo, mi hermano, bájese de esa nube. Que ninguno de nosotros somos santos. Somos miserables pecadores, como dice San Ireneo de León. Entonces, no hay que tener excusas porque todos hemos pecado y todos somos pecadores. Y acuérdese del fragmento Traditium et Traditio de la Iglesia Católica, es la que fragmenta los evangelios. Entonces, no hay por qué hablar de más, Entonces, sencillamente, ya para finalizar este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, entonces hay que enfocarnos en la pregunta, que es importante hacerse porque el Evangelio de Juan, además de ser la transición del arameo al griego, ¿verdad? O sea, entonces, del Evangelio del arameo al griego, o sea, ou amartetos, umun protosepa authon valethon islithon. O sea, él está dispuesto a poner todo su ser de Dios para morir por ella. Pero en su sabiduría infinita, él muere por ella y muere por cada uno de nosotros. O sea, está con antelación diciéndonos que él va a morir por cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿usted está dispuesto a dejar todo por Jesús? ¿Usted está dispuesto a dejar todas aquellas situaciones de pecado que ofenden a Dios? ¿Está dispuesto a dejarlas? Mire, la Virgencita María, pura, inmaculada y santa, no hubo pecado en ella y no hay pecado en ella. Ella nos enseña a que tenemos que dejar la situación de pecado para glorificar a Dios. Ella lo glorifica totalmente desde su ser de madre, madre de Dios, madre de Jesús, madre nuestra, que nunca tuvo pecado y pide por cada uno de nosotros para que nosotros nos apartemos del pecado. Jesús muere por cada uno de nosotros, así como lo dice el Evangelio de Juan. Él está dispuesto a colocar todo su ser de Dios para morir por ella. Ustedes y yo estamos dispuestos a dejar todo aquello que impide seguir a Jesús. Pregúntese usted, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a dejar por amor a Dios? Dejar aquello que ofende a Dios, ¿no? Dejar aquello que ofende a Dios, porque, ojo, hay muchas personas que confunden dejar su esposa, dejar sus hijos, por ocuparse de otras cosas que no les compete, pilas, que no les compete, y eso va en contra de la salvación de su alma, porque eso llama el deber de Estado, pilas con eso entonces, muy bien. Hoy indispensable Santa Eucaristía, Santo Rosario, Virgen Santísimo, horas de caridad y confesión. Hoy indispensable la pregunta, ¿qué está usted dispuesto a dejar de pecar para glorificar a Dios? ¿Qué se está dispuesto a dejar? Si Dios muere por usted, como dice el Evangelio de San Juan, Dios está dispuesto a poner todo su ser de Dios para morir por esta mujer pecadora, es decir, para que sea el que lo apedreen. Y en arameo dice, o sea, lo mismo, sino que en arameo dice, listo, la acusaron, se sentó,
empezó a escribir los pecados de las personas, ¿verdad? Como dice, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, empezó a escribir los pecados de los hombres. Y entonces los tipos al ver los pecados dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué? O sea, vio los pecados y cada uno se sintió aludido. Entonces ahí está. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. O sea, nos ama a ustedes y a mí. Entonces, pidamos a la Virgencita María que nos ayude entonces. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que le podamos decir a Dios siempre sí, a través de María Santísima, y dejar todo aquello que no glorifica a Dios. Feliz día para cada uno de ustedes. Un último anuncio. Hoy estamos trabajando en la producción musical Hallelujah. Ya hay 4 discos sencillos, que son el Padre Nuestro, de María, Gloria y Credo. Voy a estar pasándolos por algunas personas que conozco para que ya cuando salgan cuando ya se publiquen en la plataforma, si es una plataforma Spotify, pues los puedan escuchar y por favor me puedan seguir en Spotify y disfruten de esas bellas canciones en su lenguaje original, arameo y hebreo. Dios los bendiga. Y la canción Miriam y Masheli, que fue la primera canción que le compusieron los discípulos a la dulce y tierna Madre del Señor. Feliz día, que estén muy bien.